uno debe de ser muy coherente, ¿vale? Y cuando yo digo coherencia, es que uno no puede tener un comportamiento a nivel vida privada, a nivel individual, y otro comportamiento dirigiendo una empresa y otro comportamiento como un director, ¿no? Uno es una persona y debe de ser coherente en todos estos mundos en los que tú te involucras. Y yo creo que desde ahí nace algo que debe de existir siempre. Debemos de ser role models en cuanto al compromiso de frente al cambio climático. Hola, ¿cómo están? Soy Felipe Lebón, fundador del Diario Sustentable, y hoy día nos reunimos en Líderes que Inspiran, un nuevo podcast que hacemos en alianza con Directores por la Acción Climática de Chapter Zero. Hoy día nos juntamos para conversar con directores de distintas organizaciones que impulsan la acción climática. Esto es una alianza, así que nos acompaña como co-anfitriona, co-amiga, Jocelyn Ann Black. Ella es directora ejecutiva de Chapter Zero, así que bienvenida y gracias por recibirnos también en las oficinas de... Verdad, digamos que estamos aquí en las instalaciones del Instituto de Directores de Chile, que aloja la iniciativa Chapter Zero, que es una iniciativa global presente en 73 países. Así que aquí en estas instalaciones que vamos a estar recibiendo en capítulo a capítulo a líderes que nos inspiran desde su rol, desde el directorio. Así que muy contenta en esta alianza ODS 17, Así es. ¿cierto? Que nos representa a nosotros dos. Ya vamos a ver cuál es el ODS de nuestro invitado de esta vez. Y entonces, como ir conociendo cómo son estos liderazgos y movilizadores en la estrategia climática desde los negocios. Oye, buenísimo. Quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Mario Velázquez, es presidente del clúster surandino de Schneider Electric. Mario es de origen mexicano, llegó a Chile el 2019, amante del golf. Ahí le vamos a hacer algunas preguntas de cómo el golf también ha influido en su vida de empresa. Es ingeniero eléctrico de la Universidad del Valle de México, cuenta con un máster en Administración Comercial y Marketing del Instituto de Estudios por Satellite de España. Ya ha liderado Schneider Electric en distintos lugares del continente. Así que bienvenido, Mario, a esta conversación de Líderes que Inspiran. Muchísimas gracias, bien contento de estar acá, de verdad orgulloso de ser partícipe y entiendo que es el primer capítulo, así es que aún más. Muchas gracias por la invitación. Primer capítulo y empezamos alto contigo, así que vamos a dejar la vara alta. Mucha energía, digamos. Gracias. Energía. Con mucha energía. Vamos a dejar la vara alta para los siguientes invitados. Y Mario, me gustaría empezar esta conversación con ¿cuál es tu ODS? Mira, yo creo que desde la perspectiva de los ODS, con todos tengo de alguna manera afinidad, ¿vale? Pero hay uno que por mi trayectoria y la manera en que he venido construyendo mi vida, me siento un poco más identificado, digamos un poco más identificado, que sería el 9. Y ahí podemos hablar desde lo que son industrias, innovación e infraestructura y todas las implicaciones que esto tiene obviamente para tener un planeta más sustentable. Buenísimo. Mario, cuéntame un poco de tu trayectoria. Es mexicano, lo decía en la introducción. Llegaste el 2019 a Chile. ¿Llegaste antes o después del estallido social? Fíjate que casualmente, cuando a mí me invitan a venir a trabajar acá, fue una semana antes del estallido social. Así es que empecé a viajar días después del estallido social para empezar con una transición. Pero yo ya había venido a Chile desde el 2000. Y me enamoré de Chile desde el 2000. Inclusive cuando estuve en México, estudiando un posgrado, varios maestros de Chile iban a hacer clases a la universidad. Y me empezó a llamar mucho la atención, te estoy hablando un poquito antes del 2000. Y me empezó a llamar mucho la atención, así es que con una cercanía, mi esposa es chilena, entonces hay una cercanía y hay un cariño bien especial desde hace mucho tiempo. Y había venido buscando cómo me iba acercando, ¿no? Yo tiene poco más de 22 años que salí de México y casualmente mi recorrido ha sido, estuve en México una temporada en Estados Unidos, después bajé Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, o sea que me he venido acercando. ¿Te has ido alejando de México? Me he ido alejando de México. Sí, la conexión con México siempre va a estar ahí, ¿no?
Hay un cariño muy grande por la cultura mexicana, obviamente siempre hay esa conexión y acá hay muchas empresas que tienen también actividad que son mexicanas, ¿no? Y muchas de las plantas que nosotros tenemos que suministran equipos y demás que utilizamos acá en Chile vienen de México, entonces como que siempre se mantiene el vínculo ahí. Yo voy a aprovechar este paseo que nos hizo por el continente para aprovechar de preguntarte en tu experiencia de gobierno corporativo. Contemos también a quien nos está acompañando que tú eres alumni de la red del Instituto de Directores de Chile. Te formaste en el programa de gobierno corporativo, el primero de algunos otros programas que uno puede ir tomando en el instituto. Eres miembro de Chapter Zero, que es en esta iniciativa global que en Chile ya tiene más de 150 miembros y a nivel global más de 100.000. Entonces, en este rol, en el fondo, que tú tienes de presidente de un clúster donde has visto y has estado en otros países y sobre todo nombraste México, ¿cómo hoy día ves el gobierno corporativo de Chile en tu relación, en cómo lo has visto en los otros países? ¿Cómo es el nivel de madurez? Tal vez las diferencias y las similitudes que podrías hablar de la forma de gobernar las organizaciones. Claro, mira, yo creo que en general podemos ver como una tendencia, hablando de Latinoamérica, que ha ido madurando. Cada vez se ha ido haciendo mucho más formal desde el directorio, pero también desde la exigencia a los directores. Entonces, tú puedes pensar que un directorio en Colombia tiene algunos lineamientos, algunas expectativas, vamos a llamarlo así, y esas son en una industria de una naturaleza. Cuando hablamos de directorios que son de industrias muy reguladas, la eléctrica, por ejemplo, la generación, hay unos requisitos que son más altos. Cuando hablamos de industrias que son menos reguladas, menos de commodities, etcétera, tenemos otros requisitos. Entonces, sería como tratar de meter a todos en una misma canasta, pero son diferentes los niveles, dependiendo, lo que te puedo decir es que lo que yo he visto, que dependiendo la industria y la regulación que tenga esa industria, el impacto que tenga en la economía, en la gobernanza del país, vas a encontrar diferentes expectativas dentro del directorio. Ahora, en ese sentido, ¿cómo ha sido el trayecto? En México bien sabemos que hay una alta influencia de Estados Unidos y hay muchas empresas que cotizan en bolsa y tienen que cumplir con varios requisitos. Entonces, eso hace que haya una exigencia muy alta. Pero cuando hablamos de empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, la exigencia no es tanta, hay más informalidad. El papel que se juega es menos trascendental desde la estrategia, y cuando tú empiezas a bajar, como que ves que hay cierto comportamiento, ¿no? Yo qué es lo que he venido percibiendo en los últimos años, que cada vez desde la regulación y desde la expectativa que se tiene de los accionistas dentro de la industria, y ya estamos hablando de pymes o de grandes industrias, hay una expectativa cada vez más exigente en el caso de Chile. Cada vez hay más exigencia, formalidad y regulación. Hay una mayor gobernanza, ya sin entrar tanto en el detalle de que es una empresa multinacional, que está en implicaciones estructurales, vamos a llamarlo, de una economía, la generación eléctrica, la extracción de cobre, etcétera, etcétera, que son estratégicas, cada vez se empieza a ecualizar. Entonces, cada vez veo que hay menos diferencia entre lo que es corporativo, grandes multinacionales, empresas críticas o de industrias críticas, con lo que son las pymes. Porque hay que tener en consideración que lo que hace que los países se muevan son este gran volumen de pymes. Ya que lo nombraste, ¿y qué rol juega ahí quizás la gran empresa también, que tiene proveedores que son pymes, hacer que se muevan también? Tal cual. Es súper importante lo que tú dices, porque es obviamente una responsabilidad de estos directores, dentro de la experiencia, el aprendizaje, la exigencia, que nosotros vayamos tomando estas mejores lecciones y las empecemos a compartir y las empecemos a implementar en las empresas que no han tenido esta oportunidad o esta magnitud que les permita
llevar estas prácticas dentro de sus gobiernos corporativos. Y porque además muchas veces no tienen la capacidad de tener un gobierno corporativo armado con un directorio y necesitan esa mirada externa igual o necesitan ese empuje porque al final muchos de ellos están en la cadena de valor. Tal cual, por eso ahí el papel que uno juega desde los directorios para poder participar y bajar esta información, compartirla, profesionalizar, dar gobernanza, es crítica. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros. Para mí es bien importante participar en este mundo, gran mundo corporativo, pero también poder participar y agregar valor desde esa responsabilidad social que uno tiene como profesional en todas estas otras empresas que son pymes. Oye, Mario, y llevándolo un poco a este rol que tú también tienes y esto que has mostrado energéticamente de inspiración, ¿qué es lo que hoy día tú ves que es tan necesario en el rol de los directores para empujar estas preocupaciones, estos riesgos, estas oportunidades que hoy vemos, llevándola en algo que nos representa mucho en Chapter Zero, esta preocupación por que nos cambió el clima gravemente y nos va cambiando el contexto y en el fondo van pasando cosas y no necesariamente estamos gobernando y mirando suficientemente de mejor forma, preparándonos, anticipándonos. Entonces, tú en este rol de Chapter Zero también, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que te moviliza a ti de poder poner estos temas en la gobernanza de las empresas? Mira, yo creo que es muy importante primero entender que uno debe de ser muy coherente, ¿vale? Y cuando yo digo coherencia, es que uno no puede tener un comportamiento a nivel vida privada, a nivel individual, y otro comportamiento dirigiendo una empresa y otro comportamiento como un director, ¿no? Uno es una persona y debe de ser coherente en todos estos mundos en los que tú te involucras. Y yo creo que desde ahí nace algo que debe de existir siempre. Debemos de ser role models en cuanto al compromiso de frente al cambio climático. Y esto es tener acciones específicas en el comportamiento de uno mismo, en la forma en que uno vive y cómo te vas adecuando, porque el cambio está aquí. Pero el cambio no es que yo espere que cambie una empresa por la dirección que se pueda dar desde un directorio, sino ¿qué estoy haciendo yo desde mi casa? ¿Qué estoy cambiando yo desde mi casa para que esto se dé y sea coherente con mis valores y lo que yo estoy haciendo? Entonces, para mí es muy, muy importante que uno empiece con el ejemplo a nivel individual y esto uno lo vaya escalando, uno lo vaya compartiendo y lo haga parte de la guía que puede dar para un gerente general o por algún miembro de alguna de las empresas en donde uno esté participando. Y conectando con eso, ¿tú crees que hay algo que cambia en la organización cuando las personas ven a su CEO, a su gerente general, a su director, que realmente es coherente, consistente, está convencido, está interactuando, está en una comunidad, está preocupado? ¿Qué ves tú que cambia en la organización? ¿De qué forma se beneficia los talentos, los sistemas, cuando ven estos role models en las empresas, que no es necesariamente el líder directo, sino que realmente lo hace desde el directorio, que van algunas veces o van una vez al mes, o van en los comités, o el CEO que de repente anda mucho de repente en terreno, lo ven poco, pero cuando aparece realmente es el referente para el resto de la organización? Sí, yo creo que es una responsabilidad muy grande tener un papel en un directorio, pero la responsabilidad más grande es poder inspirar. Y yo creo que desde la inspiración es que uno provoca el cambio de comportamiento de otras personas. Y para poder inspirar, bueno, al menos en lo particular, en lo que yo veo, es que yo no me puedo inspirar por una persona que veo que no es coherente, por una persona que no tiene acciones que sean correspondientes a lo que yo espero del comportamiento de los demás. Entonces, si queremos inspirar un cambio y estás en un directorio y estás dando guía de qué se tiene que hacer para poder ser más sustentable, yo lo primero que vería es si la persona realmente está comprometida con la sustentabilidad y hasta dónde llega su compromiso. Y desde ahí el nivel de credibilidad que puede tener en lo que me está invitando a hacer. Y desde ahí obviamente esto inspira. Entonces, si tú ves una persona que es coherente en las diferentes áreas, esferas que está
interactuando y que de manera constante demuestra ese compromiso, las cosas pasan. Pero hay muchas veces que tú ves que esto no es coherente con lo otro y que uno espera que un CEO o un gerente general tenga una acción en específico de compromiso cuando uno dentro del directorio no lo está mostrando. Entonces, creo que tenemos que empezar desde ahí. Tiene que ver con la acción también, desde la acción. Me gustaría llevarte ahí a algún consejo para líderes que estén en formación de qué aprendizajes valiosos has tenido tú también en tu carrera y que los puedas traspasar. Mira, yo creo que hay dos cosas importantes también acá, ¿no? Una es que uno tiene que estar cerca de la realidad, ¿vale? Entonces, muchas veces, si tú quieres hacer o guiar a alguien, pero lo haces desde una mesa, desde la lejanía de donde están sucediendo las cosas, te pierdes mucho valor. Y eso provoca que tengas sesgos en las guías o en lo que tú puedes aportar. Entonces, lo primero que yo sugiero mucho es que estén cerca de donde está la problemática, cerca de donde está la oportunidad. Y, obviamente problemática, oportunidad, pero tienes que estar cerca. Y dos, tener mucha curiosidad. No sirve de nada que estés cerca si no tienes curiosidad. Que un y la elemento curiosidad, de la pregunta, hacer preguntas. preguntar, porque no solo la curiosidad provoca que tú comprendas más, sino que provoca la reflexión de la persona con la que estás conversando. Y cuando tú tomas estos hallazgos y los llevas a un contexto para dar guía, las personas se sienten involucradas, se sienten parte de lo que tú estás provocando. Y cuando ellos son factores de cambio también y se ven reflejados, se sienten más incentivados a seguir llevando cosas a la mesa, a seguir invitándote a hacer este tipo de recorridos, este tipo de interacción. Y dijiste una palabra ahí que es súper potente, que es factor de cambio o agente de cambio dentro de las organizaciones. ¿Cómo ves ese tema? Para mí, agentes de cambio somos todos. Igual es una responsabilidad desde la persona que tenga una función más individual dentro de una organización o cuando tienes una persona que dirige una organización que tiene miles de personas. Todos tenemos un papel desde el cambio. Y hablábamos hace un rato, ¿no? El cambio de comportamientos va a determinar hacia dónde vamos a llevar una organización. Y este comportamiento, conforme se repita, en el trayecto, en el tiempo, se vuelve cultura. Entonces, agentes de cambio somos todos. Podemos tener un impacto diferente dependiendo de la conciencia y del compromiso que tengamos. Porque agente de cambio, como que siempre lo vemos desde lo positivo, pero también hay muchos que son agentes de cambio desde el otro ángulo, del que no aporta mucho o que no habilita lo que estamos buscando desde la sustentabilidad. Entonces hay que tenerlo súper claro. Todos somos agentes de cambio y hay que tener esa conciencia para ver cómo podemos aportar cada vez más. Oye, sacaste aplauso. Sí. Estamos en un lugar que está vivo. Van a ver pasar personas, están pasando cosas Claro. acá con los directores, así que aplaudieron. En el Instituto de Directores, sí, es verdad. Sí. No, ahí está en la sala de clase. Entre los elementos para poder resaltar el ser agente de cambio, en el fondo uno se va preparando, hablamos siempre del liderazgo, el liderazgo primero parte por uno, se tomó conciencia para pasar a un step 2 de buscar esta convicción, después el compromiso, coherencia en los elementos que voy haciendo. Hay algo en tu historia que habla de un hobby. Sí. ¿Cómo conectamos ese hobby con aquellos elementos que impulsan a ser agente de cambio? Entonces, el hobby que tiene Mario es el golf. Y leyendo un poco de tu historia, veíamos cómo tú hablabas que el golf a ti te ha ayudado a el elemento importante de la resiliencia. Y la resiliencia es una palabra que hoy día en los negocios, y si lo tomamos con la acción climática, es absolutamente necesario. Lo escuchamos mucho más, a veces tal vez no entendemos cómo bajarla, pero lo escuchamos cada vez más, la resiliencia. Entonces,
¿qué elementos tú del golf realmente conectas hoy día con que hacen esta resiliencia en ti? ¿Y cómo tú dirías que es un elemento también importante para los espacios, para ejercer mejor liderazgo? Sí, súper buena la pregunta y yo ahí lo voy a conectar desde 3 ángulos, ¿vale? Muy brevemente, para mí el golf es una pasión porque es un espacio conmigo, es un espacio de reflexión, de interacción con la naturaleza, caminas, es un reto que tienes contigo mismo de hacerlo cada vez mejor o competir con la cancha o con algún compañero, pero te invita a buscar ser la mejor versión de ti cada vez. Y desde ahí, ¿qué es lo que conecto con la resiliencia? Muchas veces uno planifica cómo va a jugar un campo de golf y llegas y desde que haces el primer golpe resulta que no es tan efectivo como tú lo habías pensado. Y eso te genera frustración. Sin embargo, tienes que ir a donde quedaste, donde dejaste la pelota, y volver a replantear las cosas para volver a hacer el segundo golpe y tratar de acercarte al objetivo inicial. Esto te demanda una capacidad de manejo de frustración, pero también de perdonarte y de ver nuevamente que tienes la oportunidad de volver a corregir. Pero no puedes quedarte con el impacto, con el efecto de que fallaste. Fallaste, ¿qué aprendí? ¿Y qué hago con lo que aprendí para hacerlo mejor este nuevo tiro? Porque si me quedo con la parte de atrás, es muy seguro que el golpe, el swing que yo haga, no sea el mejor, porque me estresé, porque me puse más duro físicamente, y entonces la dirección no va a ir hacia donde yo quiero. Entonces el siguiente golpe, el tercer golpe, menos. Y entonces empieza a volver una espiral. Y yo creo que en los negocios esto sucede. Uno planifica, va y sale con un producto, sale con una iniciativa para ahorrar energía, etcétera, y no resulta como uno creía que era. Entonces hay 2 opciones: me frustro y trato de hacer algo ya no con la misma energía, con la misma determinación, con la misma actitud, o lo tomo como un aprendizaje y como un nuevo aliciente para hacerlo mejor. Y entonces aprender y salgo rápido y vuelvo a hacerlo, y vuelvo y vuelvo. Entonces es una constante de manejo de frustración, de resiliencia, porque imagínate, juegas 18 hoyos y que esto te vaya pasando más o menos seguido, más el cansancio, el sol, etcétera, etcétera, la presión de los amigos que te hacen la broma. Entonces hay un público, hay una industria que está esperando que tú hagas algo, tú lo publicas, sales a hacerlo, no resulta. Entonces yo ahí veo mucho esa conexión y obviamente eso me ha enseñado y me ayuda mucho a entender que no las cosas siempre salen como uno quiere, pero sí uno tiene la responsabilidad de seguir adelante, inclusive con mejor actitud. Oye, te voy a llevar me voy a caer en la jerga del golf. Yo jugué golf a temprana edad y en mi juventud, lo dejé después de un rato, pero a las trampas de arena o a los bunkers. Sí. ¿En qué trampas de arena o qué bunker has caído como en el mundo empresarial? ¿Y qué has aprendido también desde ahí para salir y poder llegar al green de manera fácil? Sí, mira, profesionalmente yo he tenido una carrera con muchas oportunidades y muchas trampas de arena alrededor. La forma de que tú no pierdas ese objetivo es tener claridad de qué impacto quieres dejar, qué trascendencia quieres dejar a través de tu trayectoria. Entonces, si tú tienes claridad a dónde quieres llegar, y ahí hay trampas alrededor que te pueden desviar de ese objetivo, y pueden ser probablemente ofertas de trabajo que tú digas, wow, se ven muy bien, me van a aportar y demás, pero a lo mejor te alejan del objetivo de la trascendencia que tú quieres tener en el largo plazo. Y para esto, si tú no tienes claridad a dónde quieres llegar y cuándo, es muy tentador el que alguna de estas propuestas llegue y te mueva, provoque un desvío de lo que tú estás buscando, y cuando te des cuenta ya estás por acá y tu objetivo de vida estaba acá. Entonces, como que tener claridad de dónde quieres llegar, por qué,
Y no estoy hablando de un asunto de posiciones, un asunto económico, sino qué trascendencia quieres tener, qué es el legado que quieres dejar, ¿no? ¿Y cómo vas armando eso? Porque cuando estás en cargos de alta dirección, Ujú. son cargos más solitarios. Sí. Son cargos que es más difícil compartir con el que contar ser más vulnerable, contar esos desafíos, contarle tu roadmap de cómo estás pensando hacer esa trascendencia. ¿Cuáles son los elementos, en el fondo, que han sido en tu experiencia, te han ido acompañando, claves para tú decir, bueno, he ido avanzando en este roadmap, en estrategia, en un ejercicio de liderazgo que empieza a estar mucho más solitario? Sí, muy importante tener una red de profesionales, de gente que sea role model, que tú hayas visto que ellos se acercan a esa trascendencia, a ese legado, y te acerques con ellos, porque yo creo que el conocimiento, las guías, están en todos lados. Obviamente tienes que estar en los lugares donde estas personas tienen espacios, donde ellos tienen interacción para acercarte. Y de esta forma poder mantener la guía. Y ahí tienes que ser vulnerable, levantar la mano y decir, oye, te admiro por A, B, C razón y me gustaría aprender de ti. Me gustaría, obviamente, no ir por el camino largo, sino aprovechar de lo que tú has hecho y aprender. Y con esto acelerar tu carrera. Pero ahí hay que tener la vulnerabilidad de abrir y por el otro lado también tener la cercanía con estas personas. Y en el caso de Chile yo he notado algo diferente, regresando a la pregunta del inicio. Yo he tenido una gran oportunidad de acercarme a mucha gente que admiro en Chile y que esta gente me ha abierto las puertas. Y eso es algo importante. Cuando yo he pedido ayuda, siempre las personas han estado dispuestas a escucharme y a abrirme su conocimiento, su experiencia. Oye, en una entrevista que hicimos hace poco a un emprendedor nos decía algo parecido, como pide, pide, pide y después devuelve o da de vuelta. No tengas miedo en pedir, golpea puertas, seguramente alguien te la va a abrir en algún minuto, pero después da de vuelta. Sí, sí, de hecho, yo tengo dentro de ese plan de cómo trasciendes y demás, para mí hacer temas de mentorías es algo que es uno de mis grandes compromisos y el día de hoy hago muchas mentorías dentro de la empresa, fuera de la empresa, con gente que inclusive no sabe qué carreras utilizar y se acercan a decirme, oye, por LinkedIn, por ejemplo, me buscan, me dicen, oye, me interesa tu carrera, yo no sé qué estudiar, me puedes regalar un espacio y abro los espacios, veo cómo hago y abro los espacios. Pero creo que es muy, muy importante devolver y hacer ese círculo virtuoso. Tú recibes, le aportas y después lo pones a disposición. Y ahí obviamente ese es un papel fundamental de los directorios, ¿no? Que todos los que están en un directorio puedan aportar para construir, para dar esa guía, ¿no? Oye, tiene que ver eso mucho con liderazgo, de que también cuando eres mentor, aprendes muchas veces más mucho. de lo que puede aprender el mentoreado, el mentí. Terminas haciendo preguntas, muchas veces que tal vez dices, chuta, él te pregunta a esta persona, realmente, ¿y yo qué estoy haciendo en ello? O te hacen preguntas de vuelta que te mueven, que te sacuden también. Sí. Sí, y yo creo que ahí también nuevamente conecta con esto que todos somos agentes de impacto, porque ellos se pueden acercar a ti a pedirte alguna guía, pero resulta que tú terminas también aprendiendo. Entonces, ellos buscaban un impacto desde tu experiencia y resulta que te impactan a ti desde las preguntas, desde muchas veces cómo te sacan de zona de confort. Así que sí, es aprender y eso es parte también de la curiosidad, ¿no? Porque muchas veces tú puedes estar en una conversación hoy, pero si no tienes curiosidad de preguntar más, de entender más, te pierdes mucho valor de esa conversación, de la interacción con esas personas. Entonces, siempre con mucha curiosidad. Sí, rescato el elemento que tú comentas y que uno lo vive en este como mundo más de los directorios, la importancia, que tal vez no se habla mucho de esto de estar en comunidad, de estar en red y tener mentorías, porque realmente la formación técnica hoy día es importante, pasa muchas más cosas, los directorios, las empresas están más desafiadas,
hay que ir entendiendo de tantos elementos y normativos también y tendencias, pero al mismo tiempo sentirse acompañado también un elemento súper clave. Yo, Felipe, quiero llevarlo a Mario un ratito, una pasadita al mundo de la energía. Vamos. Para conectar el mundo de la energía con la acción climática. Y en este punto que tú también hablabas de esto de ser inspirador y de ser agente de cambio, mostrarte como agente de cambio. Hay un elemento que tú pusiste en tu banner de tu LinkedIn, donde aparece la sostenibilidad como un resultado, como un producto de una sumatoria de dos elementos. Y quería que nos contaras de esos dos elementos, y a mí me generó la curiosidad, y después probablemente los que están viendo van a querer saber más de Mario, van a entrar al LinkedIn y no lo cambies porque si no, no lo van a poder entender. Quiero que me expliques cómo ves tú esos elementos, si pesan igual, si deberían pesar igual, si uno debería ser más que otro, cómo llegamos a esa sumatoria que tú pones ahí, que es la sostenibilidad como resultado. Sí, estos dos elementos son, para los que no lo han visto, es la digitalización y la electrificación. Los dos están muy conectados, porque para llegar a un mundo más sustentable tenemos que conocer datos, tenemos que conocer, yo esto le digo, hacer visible lo invisible. Y hacer visible lo invisible es poner un marco de referencia. Yo creo que todos los edificios, por ejemplo, este edificio genera muchísimos datos, muchos datos digitales. Y sin estos datos digitales yo no puedo ver dónde tengo oportunidades de optimizar, de generar eficiencia. Pero también cuando estos datos los pongo y los comparto para entender cómo se comporta una operación similar en otro país, en otras circunstancias, puedo aprender de cómo lo están haciendo otros y puedo tomar ventaja de tecnologías digitales, inteligencia artificial, por ejemplo, en donde cada vez a través de la inteligencia artificial generativa, cada vez existen menos sesgos en el análisis que hace la inteligencia artificial. Entonces, es una tecnología que nos habilita, nos da información para tomar mejores decisiones, más educadas. Eso desde la digitalización. Y la electrificación, básicamente es descarbonizar la economía. ¿Cómo reduzco el uso de combustibles fósiles? Y los voy haciendo eléctricos cada vez más, y ojalá que vengan de energías renovables no convencionales. Entonces, cuando yo electrifico cada vez más, pero a través de la digitalización y del conocimiento de datos, hago un uso óptimo de la energía, descarbonizo y utilizo menos energía porque tengo datos digitales. Entonces, esto me sirve para hacer un consumo de energía más inteligente, todos estos datos, también para hacer diseños basados en el consumo de energía, para hacer comparativos, etcétera, toda esta parte digital. Y la electrificación, reducir la emisión de CO2. Cuando yo lo sumo, sustentabilidad. Entonces es de ahí donde vemos cada vez un mundo más digital y más electrificado para ser sustentables. En cuanto al balance, yo creo que depende de la circunstancia, depende del segmento del que estemos hablando. Porque hay segmentos que tienen millones de datos digitales, están ahí y es más fácil porque ya no se tiene que instrumentar para generar la información. Está ahí, están muy ready ahí. Y no necesita una inversión, porque ahí todo el mundo empieza, bueno, la sostenibilidad significa invertir, o es gasto y no lo tengo, entonces a veces los están ahí y no los están analizando suficientemente. Hay que ponerlos en un contexto para tomar las decisiones. Entonces ahí muchos ya lo tienen. Muchos otros ya hicieron una migración de su matriz energética y ya tienen una matriz que está basada en energías renovables no convencionales, pero les hace falta instrumentar. Entonces depende mucho de la industria, pero yo creo que el poder tener ambos y hacerlos que convivan nos lleva a un futuro sustentable. Perdón. Dale, adelante, ¿no? Que quería preguntar, solamente para saber cuál es el nivel de madurez que tú ves. Claro, tú estás liderando una industria que busca ayudar, eres un aporte en la contribución para ese proceso de electrificación, para ese proceso, en el fondo, de transformación. ¿Cómo ves tú el nivel de madurez y aceleración que hoy día desde Chapter Zero también impulsamos en el fondo de esto, de que necesitamos acelerar la acción
mirar la estrategia, mirar los riesgos, pero también mirar las oportunidades para poder transformar los negocios a tiempo y adaptarnos a tiempo. Entonces, ¿cómo ves hoy día desde el punto de vista de energético, de transición, las organizaciones? ¿Están o no están avanzando o seguimos en la inacción aún? Sí, mira, yo creo que desde el compromiso, cada vez veo más compromiso y compromiso público, que eso es bien importante, porque entonces ahí empieza la sociedad a pasar la cuenta de, dijiste que ibas a hacer esto y en dónde estás. Entonces cada vez veo más compromiso y más compromiso público. Ahora, de ahí tenemos que saltar a la acción. Y la acción tiene que ser acelerada porque el reto que tenemos con el cambio climático es ya. Entonces, ¿en dónde veo la oportunidad? En acción, en que cada vez haya más acción y que las decisiones pasen por un filtro. ¿El filtro de esto tiene un impacto en la sustentabilidad? Si pasa por el filtro y dice, si tiene impacto, bien. Perfecto. Entonces, yo creo que hace falta más compromiso en la acción. Y no necesariamente son inversiones grandes, ¿eh? Muchas veces se cree que no. Y veámoslo desde la competencia, porque si tu competencia da un paso antes y empieza a producir más con menos y descarbonizando, tiene una ventaja competitiva en el mercado. Entonces también yo creo que es un tema de ponerlo en un contexto de competitivamente me beneficia o no, porque para mí, y lo que he visto de ejemplos, muchos ejemplos, la sustentabilidad es buen negocio. Oye, te quiero llevar, ya que dijiste competencia, te quiero llevar al otro lado, a colaboración también. ¿Cómo ves tú también la colaboración para alcanzar estas metas más rápido, de mejor manera, más fácil? Sí, yo creo que hay muy buenos espacios para que se dé la colaboración. De hecho, Chapter Zero es un muy buen espacio. Ahora, el espacio puede estar ahí, la intención de los integrantes puede estar ahí, pero eso hay que llevarlo al compromiso de un gerente general, hay que llevarlo a una acción concreta medible. Y es ahí donde yo creo que tenemos mucha más oportunidad. Hay unas industrias que van bien avanzadas, ¿vale? Hay otras que están un poco más atrasadas. Yo creo que lo importante es que todos empecemos a comprometernos para que se ecualice. Porque si no lo hacemos así, van a empezarse a generar brechas. Y vamos a tener industrias que van por acá y otras que están un poco más atrasadas. O dentro de la misma industria vamos a empezar a ver empresas que empiezan a crecer más rápido y otras que se quedan. Y no, este reto es de todos y al mismo tiempo. Oye, el tema que te quería mencionar antes, cuando estabas hablando de datos, ustedes tienen oficina en el MUT, en el Mercado Urbano Tobalaba, sí, y tienen un cerebro abajo, lo visitamos desde Diario Sustentable hace un tiempo. Es un cerebro que te entrega datos y te permite gestionar el edificio completo. Lo quería llevar como un ejemplo práctico de lo que estabas hablando, de cómo recopilabas datos desde el sector de la energía. Sí, y ahí voy a conectar con algo que hablamos al inicio, la coherencia. Nosotros como empresa, y yo a nivel particular en mi casa yo utilizo energía solar. Y eso vamos a cumplir 3 años que estamos con energía solar. Y hicimos cambios en la casa, etcétera, etcétera, en nuestros mismos comportamientos. Pero esto también tiene que, bueno, esa es la parte personal. Y en la empresa, entonces también en la empresa tomamos compromisos. La planta que tenemos acá es carbono neutral. Y está aquí en Quilicura la planta. Entonces nos faltaban las oficinas, bueno, nos mudamos y trabajamos en esa colaboración con el MUD, de cómo hacemos un diseño energético. Entonces colaboramos en eso y después nos fuimos a vivir ahí, ¿no? En donde pusimos nuestras tecnologías, donde ellos ya tenían parte de nuestras tecnologías y seguimos desarrollando ese conocimiento en conjunto, que ahora están poniendo a disponibilidad en los nuevos proyectos que están desarrollando. O sea, hubo un aprendizaje, pero se llevó eso a una lección aprendida. O sea, no se quedó en algo puntual, sino que hoy día trascendió, como lo que estabas diciendo. Así es. Lograste esa movilización en el fondo. Así es. Y el día de hoy mucha gente va a nuestras oficinas. Obviamente nos visitan, pero para entender qué estamos haciendo. ¿Cómo es que reduciste el consumo energético en 30-40% por metro cuadrado? Cuéntanos qué hiciste, ¿no? Y entonces ahí viene la magia de hacer visible lo invisible. Sí.
Hoy día, bueno, dentro de los elementos que se promueven desde Chapter Zero y que son 8 principios que puso el World Economic Forum, el principio 8 es el intercambio. Y la verdad es que hoy día cuando uno ve tantas situaciones distintas, eventos extremos que a veces no están siendo capaces de predecir, que ojalá tengamos esa tecnología que cada vez nos permita anticipar, ¿no? Pero también hay que prepararse para ello. El intercambio en tiempo y forma nos ayuda también a decir, bueno, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo lo resolviste? Tal vez yo en mi industria lo puedo aplicar. Y hoy día si tú vieras, tal vez en una reflexión un poco más crítica, Mario, sobre todo que el 2024 fue un año que nos pegó fuerte al inicio con los incendios, pongámoslo en cambio climático, y nos pegó fuerte en el invierno con los temporales. ¿Qué lecciones aprendidas deberíamos sacar de este año en el sector energético y que pudiera trascender hacia los otros sectores para que realmente desde los tomadores de decisión nos pongamos una vereda distinta y de realmente aprendizaje, y no solamente desde el punto de vista tal vez privado, sino colaborativamente como país? ¿En qué vereda nos deberíamos plantear estar en el 2025? Yo creo lo primero que tenemos que tener claridad es que estos eventos no son eventos aislados que van a quedar en el invierno del 2024. Son eventos que vamos a seguir viendo a lo largo del año hacia adelante. Entonces es algo con lo que tenemos que planificar ya. Y desde esa perspectiva, tú lo decías hace un rato, la colaboración es crítica. Acá tenemos que trabajar en conjunto, gobierno, la academia y la industria privada. Los tres tenemos que trabajar y entender cuáles son esos escenarios que van a estar el próximo año y que probablemente van a seguirse incrementando. Entonces, tienen que haber estas mesas colaborativas, tiene que haber los espacios de reflexión para entender tecnológicamente, para eso es la tecnología, tecnológicamente cómo podemos ayudarnos a prever. El día de hoy hay muchos modelos que pueden prever cómo se va a comportar el clima. Hay muchos modelos que también pueden prever cómo se está comportando la demanda de energía y en qué horas o bajo qué condiciones se comporta cómo. Cuando tú empiezas a unir estos elementos, puedes prever qué puede suceder si se corta la energía en una línea de distribución. Y en base a eso, definir planes que vuelvan más resiliente el suministro eléctrico, para hablar algo muy en específico. Y yo creo que ahí estamos todos llamados a hacer estos espacios. Nosotros colaboramos en muchos de estos espacios, tratamos no solamente de aportar desde el conocimiento que tenemos en otros países. En Schneider tenemos presencia en más de 100 países, entonces unos países, así como hablábamos de las industrias, unos países van más adelantados en la regulación, por ejemplo, de lo que es la resiliencia en el suministro eléctrico en las redes de transmisión o de distribución, y podemos traer ese conocimiento. Pero también hay otras empresas y hay otros órganos, por ejemplo, la parte académica, que están experimentando con tecnologías para poder poner a disposición. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo, no quién dejó de hacer la tarea, sino cuál es la implicación de que no nos hagamos cargo de esto, es simplemente darle la vuelta, ¿no? No es qué dejamos de hacer, sino es si no hacemos algo en conjunto, qué implicaciones vamos a tener en los próximos meses, años. Oye, buenísimo. Vamos a ir cerrando esta conversación. Me gustaría llevarte algunas preguntas más rápidas, casi como un ping-pong. Ya. Esta conversación ha estado muy distendida, pero va a ser más distendido este espacio. Y la primera es, si pudieras tener un superpoder o ser un superhéroe, ¿cuál te gustaría que fuera? A mí me gustaría poder tener un superpoder, ¿vale? Y con ese superpoder generar igualdad en las oportunidades. Para mí, yo lo ocuparía en eso, el superpoder. Y yo creo que en la igualdad de las oportunidades podríamos resolver cantidad de cosas. Que por lo que he leído es un pilar estratégico dentro de Schneider Electric. Sí. De hecho, nosotros
nuestro propósito, ¿no? Es que todos puedan hacer, empoderar para que cada uno de nosotros pueda hacer lo más que se pueda con la energía, de llevar la energía a cada rincón posible, porque para nosotros es un derecho del ser humano tener acceso a la energía eléctrica, ¿no? Oye, ¿y algún lugar del mundo que no hayas visitado y te gustaría ir? ¿Y por qué te gustaría estar ahí? ¿Sabes? Me llama mucho Islandia y de hecho estoy planificando para ir a Islandia. Me llama mucho la atención porque se habla mucho que es un país muy feliz y que vive en un entorno bastante amigable. Entonces me gustaría tener esa experiencia de ver cómo lo han logrado, de vivirlo, esa cercanía, esa curiosidad, llevarla para entender qué están haciendo y qué podemos aprender. Me encanta. Vamos, Sí. vamos. Vamos todos. Sí, Oye, y terminamos con algún libro. No sé si es que eres lector, si te gusta leer. me ¿no? gusta mucho leer. Me ¿Algún gusta libro mucho que leer. hayas tomado últimamente que puedas recomendar? Mira, esa sí es difícil, porque leo bastante seguido y hay muchos libros. Hay un libro que lo vine a conocer cuando vivía en Colombia que se llama Los Cuatro Acuerdos. Para mí es un libro que me ha ayudado mucho a ver las cosas desde una perspectiva en donde uno se hace cargo. Los invito a que lo lean, es un libro bastante fácil, digerible, Los Cuatro Acuerdos. Muy bien. Yo quiero terminar también con la última. Hablamos siempre desde el rol del directorio, es hacer buenas preguntas. Y lo otro que Chapter Zero promueve mucho es la acción. Entonces, si podemos juntar esas dos partes, sería, ¿cuál sería la pregunta movilizadora que tú dejarías en este espacio a quienes nos están acompañando para que sea una pregunta que llame a la acción? Sí, básicamente la pregunta, que es la que yo inclusive me hago todos los días, ¿qué voy a hacer hoy que impacte el cambio climático? ¿Qué voy a hacer hoy? Si todos nos hiciéramos esa pregunta, hiciéramos una sola cosa, créanme que haríamos un gran cambio como sociedad, como país. Una sola cosa. La unión ahí, la suma de todos estos esfuerzos cambiaría radicalmente lo que está pasando hoy. Oye, excelente. Mira, lo podemos dejar instaurado para el próximo capítulo del podcast, que sea la pregunta con la que empecemos. Sí. El entrevistado de hoy nos traspasa una pregunta Muy bien. para el entrevistado del mañana. Me parece súper. Mario, ha sido súper energizante, un placer estar contigo. Muchas gracias por estar en este primer capítulo con nosotros. Realmente un agente cambio, que uno lo ve en la organización, que uno lo ve cuando conversa con las personas en la organización, realmente pasa en esa inspiración referente, que lo vive en coherencia. Así que muchas gracias por venir a contar un poco de ti y a hacernos este llamado inspirador a la acción climática. Muchísimas gracias y feliz de poder participar y de verdad bien honrado de ser el primer capítulo. Muchas gracias. Oye, yo me quedo con dos cosas que nombraste: líderes curiosos y vulnerables. Me parece interesante ese complemento. Así que le doy las gracias. Gracias, Jocelyn, por recibirnos acá y por esta alianza. Y gracias, Mario, por ser parte de Líderes que Inspiran en esta alianza de Chapter Zero con Diario Sustentable. Muchas gracias.